Buen día, mi nombre es Linda Margarita Catalán Catalán, me identifico con el carnet número 2021-02-889. El día de hoy daré inicio a la presentación del trabajo de aplicación 1 de la unidad didáctica de bioestadística. Problema número 1. El inciso 1 nos pregunta, ¿cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente explique por qué. Se puede ver que hubieron tres clases de cambio. Algunos estudiantes bajaron, otros aumentaron y otros no tuvieron ningún cambio. El principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento es del 35.85%, ya que podemos ver que 16 bajaron, 18 no tuvieron ningún cambio y 19 aumentaron. Es seguro decir que se debe a la falta de actividad física o el nuevo estilo de vida sedentario. El inciso 2 nos dice, seleccione las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Elabore la gráfica respectiva incluyendo todos sus componentes. Pues primero, para realizar la gráfica necesitábamos una tablita en la cual elaboré, como se puede ver, y puse los estudiantes en el eje X y los síntomas en el eje Y. Como podemos ver, en 17 de los 53 estudiantes ocasionalmente presentan síntomas de dolor de espalda, como consecuencia de la falta de práctica deportiva, mientras que 2 de 53 estudiantes manifiestan dolor de cadera y cuello. 17, podemos ver que acá, esta línea azul, son los 17 estudiantes que presentan ocasionalmente síntomas de dolor de espalda. Y los 2 estudiantes que manifiestan dolor de cadera y cuello son estos que están acá en la barrita anaranjada. El inciso 4 nos pide encontrar una proporción. Sabemos que el universo habla del total de los datos, en este caso son 53 estudiantes. Utilizamos como proporción los 16 estudiantes que presentan dolor de cuello. Esto se divide 16 entre el universo, que es 53, entonces nos da una proporción de 0.30. La interpretación sería del total de los estudiantes, una proporción de 0.302 presentaron síntomas de dolor de cuello durante el confinamiento. El inciso 5 nos pide un porcentaje. Nuevamente utilizamos el universo de 53 estudiantes, una proporción de 36 estudiantes con dolor de espalda. El 32 se divide por 53, nos da 0.0604 y para obtener el porcentaje se multiplica por 100 y obtenemos 60.4%. La interpretación sería del total de los estudiantes, 60.4% presentaron dolor de espalda durante el confinamiento. El inciso 6 nos pide encontrar una razón. Yo decidí encontrar la razón entre los estudiantes con dolor de cadera y dolor de cuello. Sabemos que los estudiantes con dolor de cadera son 3 y estudiantes con dolor de cuello son 16. Hacemos 3 dividido 16, nos da 0.1875 y a esto lo multiplicamos por 10, el cual nos da nuestro resultado de 1.875. Este valor se aproxima a 2. La interpretación sería, por cada 10 estudiantes con dolor de cuello, hay 2 estudiantes que presentaron dolor de cadera. Continuamos con el problema número 2. Dice, de la base de datos proporcionada, seleccione la variable peso, dejando constancia de todos los cálculos efectuados. Realice lo siguiente. El inciso 7 nos dice, aplicando la regla de Sturges, construya los intervalos de clase. Primero busqué el rango, que sería 190 menos 90 es igual a 100. Aquí se aplica la regla de Sturges con la cantidad de clases son intervalos, que es en la letra K, 1 más 3.322 logaritmo n, el cual en nuestro caso son 53 datos. Entonces cuando hacemos esta ecuación nos da 6.72 aproximándolo al siguiente entero, que es el 7. La amplitud se encuentra por el rango dividido K, que es igual a 100 dividido 7, nos da un valor de 14.28. Otra vez se aproxima al entero más cercano, en este caso es 14.
El inciso 8 nos pide que elaboremos una tabla de trabajo completando las columnas a utilizar. Primero debemos encontrar los intervalos de clase y para eso primero debemos de agarrar el dato menor y sumarle la amplitud. Al sumarle la amplitud podemos encontrar todos los límites inferiores y para encontrar los límites superiores se puede restar 1 al límite inferior de la siguiente clase. Después realizamos el conteo para ver cuántas frecuencias absolutas tiene cada clase y después realizamos la frecuencia acumulada, que es la suma de todas las frecuencias, y después seguimos con los límites reales, las marcas de clase, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas, las marcas de clase y por último la marca de clase menos la media multiplicada por la frecuencia absoluta y esto elevado a la 2. El inciso 9 nos dice la medida de tendencia central que es afectada por valores. Sabemos que esta sería la media, entonces para la media se utiliza la suma de las marcas de clase multiplicadas por la frecuencia. Este valor se divide por la cantidad de datos, que es 53, y esto nos da un valor de 132.16. La interpretación sería: el promedio de peso en libras de los estudiantes corresponde al valor de 132.16 libras. El inciso 10. La medida que divide en dos partes iguales a la distribución. Primero tenemos que calcular la posición de la media y para esto hacemos n dividido 2. Es 53 dividido 2 nos da un valor de 26.5. Sustituimos el resto de los datos de la fórmula y nos da 127.3. La interpretación de esta sería: el valor que divide la distribución en dos partes iguales es de 127.3 libras. El inciso 11. El valor que más se repite. De igual manera, tenemos la fórmula y sustituimos los datos. El delta 1 siendo 2, delta 2 siendo 5. Sustituimos los datos, nos da una moda de 121.5. La interpretación de esta sería: el valor que más se repite entre los pesos de los estudiantes es de 121.5 libras. Inciso 12. La variabilidad de los datos en unidades originales. Acá podemos ver la ecuación y la cual es la suma de la marca de clase menos nuestra media por la frecuencia absoluta elevado al cuadrado dividido n, y todo esto se le saca raíz cuadrada. Sustituimos los datos y nos da un valor de 23.95. La interpretación sería: la variabilidad de los datos en unidades originales que presentan los pesos de los estudiantes corresponde al valor de 23.95 libras. Inciso 13. La variabilidad relativa. Tenemos acá otra vez la fórmula, que es la desviación estándar dividido la media por 100. Sustituimos los datos y nos da 18.12%. La interpretación de esta sería: la variabilidad relativa que representan los pesos de los estudiantes es de 18.12%. El inciso 14 nos pide encontrar el percentil 40. Nuevamente tenemos una ecuación, pero para iniciar tenemos que encontrar la posición del mismo. Entonces hacemos k por n dividido 100, sustituimos los datos y nos da 21.2. De ahí esto ya lo pasamos a la ecuación y sustituimos los restos de los datos, que nos da un percentil 40 que es igual a 122.35. La interpretación de este sería: el 40% de los estudiantes presentan un peso de 122.35 o menos. El inciso 15 nos pide elaborar un histograma e interpretarlo. Para este yo realicé una tabla, usé los límites inferiores y las frecuencias absolutas para el mismo. Podemos ver la interpretación, que es: los pesos más frecuentes entre los estudiantes en modalidad virtual está entre 117.5 libras y 131.5 libras.
mientras que los pesos menos frecuentes son de 150.5 y 173.5 libras. El inciso 16 nos pregunta, ¿qué efecto puede producir exceso de peso en la salud? El exceso de peso puede llevar al desarrollo de diabetes, hipertensión, nivel alto de colesterol, problemas óseos y articulares, arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Continuamos con el problema número 3. El inciso 17. Traza el diagrama de dispersión y obtenga la ecuación de regresión utilizando el programa de Excel. Aquí podemos ver el diagrama de dispersión y podemos ver que hay una correlación positiva. El inciso 18 nos dice el valor de la pendiente. Acá tenemos los valores que podemos utilizar en las siguientes ecuaciones. Entonces, el valor de la pendiente sería esta ecuación. Sustituimos los datos que están acá arriba, teniendo en cuenta que n siempre es 53. Al sustituir los datos, nos da como resultado 1.508. La interpretación sería, la pendiente de la recta tiene un valor de 1.51. Inciso 19. Nos pide el coeficiente de correlación de Pearson. Nuevamente tenemos la ecuación, sustituimos los datos que vimos anteriormente y nos da un resultado de 0.59. La interpretación de este sería, el valor de coeficiente de correlación es de 0.59. Indica que existe una correlación moderada positiva entre las variables. El inciso 20 dice, el peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Para esto primero debemos encontrar el valor de A, ya que sin A no se puede encontrar la ecuación para predecir alguna variable. Entonces tenemos la ecuación de A acá y sustituimos los datos. Esto nos da un valor de 112.33. Teniendo A, la sustituimos en esta ecuación con el valor de B que ya habíamos encontrado anteriormente y X, que sería el 1.56, que es el valor que queremos encontrar. Entonces sustituimos los datos y nos da un valor de 114.67. La interpretación de esta sería, el peso que se espera por un estudiante de 1.55 metros de estatura es de 114.67 libras. Pasamos al problema número 4. Importancia de la estadística en el campo médico. Inciso 21. Buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en nuestro país en el año 2021, incluirla en el informe e interpretarla. La gráfica que he escogido habla sobre la distribución de casos por COVID-19 en Guatemala. Podemos ver la situación nacional de Guatemala, en la cual hay 11.676 personas con casos activos, el cual es el 4.73%. También hay 8.022 personas de las que fueron infectadas que han fallecido, el cual hace parte del 3.23%. Y hay 229.126 personas que se han recuperado de coronavirus. Este hace el 92.14%. Inciso 22. Nos dice, explicar cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria. La bioestadística ha ayudado a monitorear el avance de la enfermedad. Un ejemplo de esto es cuando empezó el coronavirus en el país y el presidente mostraba gráficas de las personas infectadas y cuántas personas habían dado positivo en el transcurso del día. Incluso aún si uno quiere saber la cantidad de infectados hasta la fecha, solo tiene que buscar en Google y ya le aparecerán miles de gráficas con los datos que desea conocer. La estadística también ayuda a detectar los grupos vulnerables. En el caso del COVID, hay estudios que demuestran que los más afectados son hombres mayores de 40 años. Se llegó a esta conclusión porque en los datos registrados, estos eran las personas más frecuentes. Otros aspectos que ayuda es a medir el impacto del aislamiento en las personas, la economía del país y ayuda a proyectar las necesidades del futuro. Muchas gracias por su atención.